Esta es la continuación en la parte del IVA del sector de la construcción. Ya en el anterior Facebook Live habíamos indicado cuáles son los materiales ya que graban con tarifa 5% desde hoy, 1 de abril del 2024. Sin embargo, existen algunas dudas. Ya pudimos observar en algunas compañías del sector de la construcción que ya han facilitado este listado del sector que va a grabar con tarifa 5%. Juan Carlos, muchísimas gracias por esta oportunidad y bienvenido. Bueno, de mi parte, muy buenas noches para cada uno de los colegas de la profesión contable y emprendedores. Para mí es un gusto el poder compartir desde la ciudad de Quito la parte 2 en relación al IVA del sector de la construcción o también más conocido como materiales de construcción, Marlon, que ha existido esta confusión en sí de estos dos conceptos. Sí, existían algunos materiales que eran necesarios por lo menos categorizarlos. Si bien es cierto, ya tenemos una normativa en las que están de forma general, pero todavía siempre van a existir dudas, Juan Carlos. Sí. Bueno, voy a hacer una breve revisión de todo lo que ocurrió a través de estos cambios del impuesto al valor agregado para ir viendo en dónde se origina este cambio y de ahí vamos a ver cuáles son los productos que he realizado un ejemplo tomando una muestra de lo que son una casa comercial, en lo que vamos a entender este ejemplo, ¿ya? Nosotros debemos de tomar en referencia como principal requisito que la tarifa que se encuentra vigente a partir del 1 de abril del año 2024 se mantiene en la tarifa del 15%, tomando en cuenta para todas las actividades comerciales o prestación de servicios, Marlon, que es muy importante dar a conocer este concepto, porque he podido ver hoy día en la mañana en preguntas que nos han dicho, yo como honorarios facturo con 12 o con 15%. Hay otras personas que les han dicho, ¿saben qué? Ustedes pueden seguir facturando con tarifa de 12%. Con lo cual, aquí hablamos de una sola tarifa del impuesto al valor agregado como tarifa única, salvo los casos excepcionales que vamos a ver a continuación, Marlon, que es muy importante dar a conocer. Y hay que aclarar el tema en esta parte. Ya no existe tarifa 12% desde el 1 de abril del 2024. Todavía vemos errores que algunos contadores piensan que todavía tenemos que utilizar la tarifa del 12%. Ya no. Actualmente tenemos que utilizar la tarifa del 15%. Sí, ya. Pero hay una circular que voy a compartir ahorita que va dirigida para el sector de la construcción y también para otro tipo de sectores en relación a lo que establece este cambio del 15%. Otra de las preguntas que también ha sido bastante realizada, ¿qué va a pasar con las notas de crédito? Si un ejemplo fue emitida en el mes de febrero con tarifa 12% y yo tengo que hacer una nota de crédito en el mes de abril. ¿Con qué tipo de tarifa tendría que aplicar la misma? Que ha sido una de las consultas que tienen bastante consideración. Entonces, como podemos establecer nosotros dentro de una circular que voy a exponer en la presentación, para aquellas personas que tienen este tipo de transacciones, tomando en referencia lo que nos dice el literal número 1, las transferencias locales de bienes, el hecho generador del IVA se podrá verificar al momento de la entrega del bien o también en el caso del pago. En el caso de este hecho generador, se configura a partir del 1 de abril como tarifa única del 15%. Pero ¿cuáles serían los únicos casos en los que podría establecer este cambio de entre la tarifa del 12% o el 15%? Cuando nosotros damos a conocer, en el caso de la prestación de servicios por avance de obra o también por etapas, el hecho generador se podrá verificar con la entrega de cada certificado de avance de obra. Un ejemplo, si yo presenté una planilla el 28 de marzo del 2024 y si la misma vamos a emitir la factura con fecha 1 de abril, será una de las únicas transacciones que se podrá emitir con tarifa 12%, Marlon, que son casos puntuales de transferencia de servicios en el caso del sector de la construcción. Siguiente. Entonces, como podemos observar nosotros, en el caso de las personas que van a recibir
notas de crédito o también podrán emitir las mismas, dentro del literal número 5 de esta circular nos dice lo siguiente: cuando, con ocasión de casos previstos en la normativa vigente, se deba de emitir notas de crédito o también notas de débito, en esta se deberá aplicar la tarifa del impuesto al valor agregado del comprobante que modifica. Un ejemplo, si yo hice una factura en el mes de enero con tarifa 12%, y si yo voy a emitir el día de mañana una nota de crédito a esta factura del mes de enero, tiene que ser practicada con la tarifa original del comprobante. En este ejemplo sería el 12%, Marlon. Listo. Entonces vamos avanzando. Entonces, con la consideración de esta circular para las personas que desean tener un respaldo en cuanto a las modificaciones de la tarifa, tenemos la circular NACDAGER 2402, la misma que ya se encuentra publicada dentro de la Gaceta de la Administración Tributaria. Pero cuando hablamos de estos cambios de la tarifa del impuesto al valor agregado, ya pudimos ver cuál va a ser el efecto a nivel de la transacción y también del hecho generador. Desde el día de hoy, ya tenemos para el sector de la construcción diferentes tarifas del impuesto al valor agregado. En el caso de tener productos y servicios, en este ejemplo tenemos honorarios por un arquitecto. También tenemos lo que son productos que puede ser como el alquiler de andamios, alquiler de equipo de construcción. Van a tener la tarifa exclusiva del 15%. Cuando hablamos de aquellas sociedades en calidad de constructores, tenemos a los distribuidores o también tenemos a las ferreterías que realicen importación de materiales de construcción, tendrán la tarifa del 15%. Por lo cual tenemos el segundo grupo que va a ser el sujeto de análisis. Cuando hablamos de materiales de construcción, que se establece la tarifa única del 5%. Pero aquí ha habido una de las preguntas que me han realizado hoy en la mañana. Me decían, pero Juan Carlos, si yo tengo una ferretería y voy a vender, un ejemplo, un cemento a una persona natural que no tiene registro único de contribuyente, y esta persona está comprando, puede ser para un mantenimiento de una casa, para un mantenimiento de un local. Aquí hay que tomar como referencia que los materiales de construcción están solo identificados como para formar parte del beneficio de un sujeto pasivo o también de una sociedad que tenga una actividad de construcción. Por lo cual, la tarifa del 5% es en relación a la venta al público, pero solo de los productos que se van a encontrar en la respectiva resolución 24013. También se da a conocer que mediante la inclusión de los materiales de construcción, aquí nosotros no podemos observar de que se han incluido todos los productos que tiene una distribuidora o también puede ser una ferretería. Por lo cual, también me decían, si es que en el caso que yo compre productos de grifería, también puedo hacer que compre baldosas, compre también lo que son productos eléctricos. Entonces, la respectiva resolución y la respectiva normativa no está dirigida para lo que son productos determinados o también lo que puede ser mejoramiento de una vivienda. Solo va relacionado casi al 90% a productos que tienen relación a obra civil. Al igual, también puede existir un cambio en las empresas de construcción que realicen una adquisición a un establecimiento que se encuentre con un registro habilitado dentro del sector del turismo, que podrá tener una tarifa del 8%. Al igual, se van a mantener productos y servicios dedicados al sector de la construcción que mantienen una tarifa del 0%, lo cual, dentro de los ejemplos que se ha podido establecer al día de hoy, hay ciertos contribuyentes que ya están implementando todos estos cambios en sus sistemas contables. Pero nosotros hemos querido compartir una actualización que se dio el día de ayer a través de la modificación de la ficha de comprobantes electrónicos. Por lo cual,
nosotros hemos podido observar que ya hablamos de una ficha técnica a través de una nueva resolución. Pero cuando nosotros damos a conocer la nueva actualización que debe de contener nuestros comprobantes electrónicos en relación a los grupos únicos que ha establecido la misma, nosotros, si somos ferreterías o también distribuidoras de material de ferretería, nosotros nos tenemos que dirigir a esta tabla 31. Por lo cual, ¿qué nos dice dentro del concepto? Anexo 23. Requisito obligatorio para el llenado del XML de comprobantes de venta y documentos complementarios en la venta de materiales de construcción. Entonces, para este ejemplo, ¿qué nos dice dentro de la misma descripción? En la emisión de comprobantes por la transferencia local de materiales de construcción establecidos en la resolución 2413, en la sección de detalles, se debe de adjuntar un campo llamado como código auxiliar, el mismo que podrá identificar de manera obligatoria cuál es el concepto que usted va a tener para poder emitir este tipo de comprobante electrónico. Entonces aquí, el nuevo requisito de la tabla número 31 va dirigido para las personas que tienen distribuidoras de ferretería o también sean ferreterías. O a su vez también puede ser un local que se dedique tal vez a tener productos varios. Si nosotros vendemos productos como materiales de construcción, tenemos que realizar esta implementación en nuestros XML. Hay que tomar en referencia, como lo establece la misma normativa tributaria, ahora este cambio dirigido como código y también de detalle para los productos como materiales de construcción es de manera obligatoria, por lo cual se da un tiempo prudente para que el contribuyente también lo pueda implementar. En el caso de no tener implementado este campo, se podría considerar también como una sanción pecuniaria que puede considerar una contravención, Marlon. Y aquí es muy importante aclarar que la forma de pago, ya sea transferencia o ya sea en efectivo o ya sea, no va a cambiar algún tipo de porcentaje, por si acaso, para aquella persona que me está haciendo la consulta. Ya, Eh, material, en el caso que usted está indicando, ripio, arena, grava con tarifa 5% obligatoriamente. Juan Carlos. Sí, vamos avanzando. Entonces, como podemos tomar en principal ejemplo de lo que nos establece la misma normativa, ya podemos ver que tenemos y hablamos un lenguaje tributario a nivel de 5 tarifas en relación al impuesto al valor agregado. Dentro de los cambios que hemos podido observar durante el mes de febrero, se dio a conocer el cambio de las retenciones en la fuente, por lo cual al día de hoy, 1 de abril, no existe cambios en los porcentajes de retención de IVA, por lo cual se mantiene el 10% en bienes o el 20% en servicios para contribuyentes especiales. Para aquellos contribuyentes que tienen o no la categoría de ser agente de retención, se mantiene el 30% en bienes y el 70% en servicios. Entonces, con estos cambios que podemos dar a conocer a través de la normativa tributaria, una de las preguntas también que ha quedado también que ha sido de bastante consultadas, ¿qué pasa con la facturación electrónica? ¿Ya se encuentra adecuada o no? Recordemos que al día de hoy las personas o sujetos pasivos que utilizan el facturador electrónico del Servicio de Rentas Internas ya tiene categorizado las diferentes codificaciones. También ya tenemos la inclusión del código 4 en relación a la tarifa del 15% del impuesto al valor agregado. Y en los materiales de construcción tenemos el código número 5 que está asignado al 5% dirigido para materiales de construcción. Pero con lo que acabamos de ver hace un momento, si ya tenemos dentro de la estructura de nuestros archivos XML para los comprobantes de venta, dentro de la ficha de comprobantes electrónicos versión
2.27 ya tenemos un nuevo requisito que va dirigido para este tipo de contribuyentes que realicen la transferencia de un bien destinado como material de construcción. Por lo cual, dentro de los cambios que debemos de conocer nosotros como un ejemplo de revisión, la tarifa general del 5% está dirigida solo para las transferencias locales como materiales de construcción. Por lo cual, esta tarifa no está incluida para todos los productos que puede tener una distribuidora de productos ferreteros, ni tampoco para una ferretería en todos sus productos. Pero cuando hablamos de estos cambios, también me decían hoy en la mañana, pero ¿dónde podemos encontrar? Porque siempre tenemos un capítulo que nos explica la respectiva ley y también tenemos una aplicación mediante el reglamento. Acorde a lo que establece el decreto 211, nos dice lo siguiente, en modificación del artículo 140.2. La tarifa del 5% será realizada en las transferencias locales de aquellos materiales considerados como construcción y siempre que consten en el listado que emita la administración tributaria, la cual la administración tributaria en relación a la emisión que ha dado la misma ya nos dio a conocer cuáles son los productos que van a poder considerar esta tarifa única del 5%, por lo cual nos dice dentro del artículo número 1 en su objeto, establecer el listado de materiales de construcción, cuya transferencia grava la tarifa única del 5% del impuesto al IVA. Por lo cual, esta tarifa va dirigido para los comercios que sean personas naturales con o sin obligación de llevar contabilidad, aquellos agentes de retención, contribuyentes especiales y también tenemos a los grandes contribuyentes. Por lo cual, si yo soy una persona natural que voy a vender materiales de construcción, yo tengo que establecer esta tarifa del 5%. Y aquí debemos de conocer nosotros un cambio que es muy importante antes de poder mirar cuáles son los productos. Recordemos que las personas que van a importar materiales de construcción tienen la tarifa única del 15%, sean distribuidoras, puntos de venta o también pueden ser las mismas empresas de construcción. Al igual, si yo tengo la tarifa del 15% por ser distribuidor y voy a vender a un consumidor final, a una sociedad, a una persona natural, la tarifa de estos materiales de construcción van a ser del 5%. Pero ¿qué nos decían aquí? Pero si yo compro con 15 como importador y voy a vender con el 5%, yo voy a tener una diferencia del 10%. Esta diferencia puede tener dos caminos. Esto es a elección del sujeto pasivo. A su vez, puede ser sujeta de una compensación hasta 5 años, como lo establece la misma normativa tributaria. Al igual, si dentro de una planificación tributaria el crédito tributario no se puede compensar en 5 años, el sujeto pasivo puede elegir entre la segunda opción, registrar como un gasto deducible, pero ¿cuál es el principal requisito? Siempre que se tome en cuenta dentro del ejercicio fiscal. En el caso de que, un ejemplo, yo no compense un IVA del año 2020, año 2021, y me quiera sujetar a este ejemplo, sería un gasto no deducible. Entonces aquí hablamos que esto va a tener afectación solo para los que son importadores de materiales de construcción. Este cambio de poder tener entre el 15% y el 5% de materiales de construcción. Pero una de las preguntas que me han realizado y me han dicho, pero Juan Carlos, al momento de revisar la resolución, nosotros no encontramos todos los productos que debe de tener una distribuidora o una ferretería. Por lo cual, dentro de los primeros ejemplos que vamos a ver nosotros, dentro de la parte de las categorías y la misma resolución ha clasificado como una subcategoría, tenemos el acero de refuerzo en barras. Pero al momento que hablamos nosotros de esta consideración,
La misma normativa ha expresado en la subcategoría que se puede contemplar a lo que son los productos como materiales de construcción, que puede ser una varilla laminada corrugada de codificación AS42, la misma que puede ser de 8 milímetros, de 10 milímetros o también de 12 milímetros de diámetro. Entonces, para los sujetos pasivos que desean adquirir o también para aquellos sujetos pasivos que están transfiriendo este tipo de materiales, la tarifa va a ser del 5%. Pero, ¿qué pasaría si es que yo compro una varilla de 18 milímetros o de 24 milímetros? La tarifa va a ser del 15%. Pero me van a decir, ¿pero qué pasaría, Juan Carlos, si es que yo tengo productos con tarifa 12% y los quisiera transferir? No vamos a poder hacer esa relación tomando en referencia la respectiva circular 2402. Por lo cual, si yo tengo inventarios con tarifa 12%, los mismos tienen que ser transferidos con 15% o también con el 5% en relación a materiales de construcción. Una de las preguntas que me realizaban hoy en la mañana me decían, pero ¿qué pasaría, Juan Carlos, si también tengo otro tipo de aceros? Mediante la resolución no le está contemplando, un ejemplo, los tubos, ni tampoco lo que es material de plomería, tampoco lo que pueden ser tubería para instalaciones eléctricas. Entonces, aquí hablamos solo de aquellos productos que intervienen dentro de la construcción de obra gris. Cuando hablamos de lo que son los productos áridos, tenemos un ejemplo, lo que es la arcilla, tenemos la arena. Recordemos que la arena también se va a clasificar en ciertos grupos o categorías. Un ejemplo, la arena azul, también tenemos lo que son arena refinada. Entonces, cualquiera que sea la presentación, tienen la tarifa del 5%. Cuando hablamos de la cal, la caliza, y hablamos de lo que es el último grupo de material pétreo, que se podría originar un ejemplo, las piedras, la piedra fina, lo que tenemos el ripio, se podría considerar con tarifa 5%. Pero cuando hablamos materiales que tienen relación a ser pétreo, que son importados, ¿cuál va a ser la tarifa de importación? El 15%. Para comercialización va a ser el 5%. Entonces, no es que va dedicado para todos los tipos de productos. Esto tiene que ser sujeto de un análisis. Cuando hablamos del concreto, tenemos el hormigón premezclado, el mismo que puede surgir. Un ejemplo, cuando nosotros contratamos, tomando el nombre de una compañía de Quito, a la hormigonera Quito, que nos ayude con lo que es un camión o un mixer de lo que es hormigón premezclado. Entonces, este tipo de material ahora ya tiene la tarifa única del 5% del impuesto al valor agregado. Pero ha habido una pregunta también que me han realizado bastante, pero ¿qué pasaría en el caso de que yo quiera alquilar maquinaria de construcción? Como podemos observar, solo esto va dirigido para materiales. Entonces, si yo alquilo una concretera para poder realizar lo que es un hormigón premezclado, solo los productos que van a unificarse para el hormigón premezclado tendrán la tarifa del 5%. Pero si yo alquilé maquinaria para lo que es compactación, alisado, tenemos lo que son las concreteras o también los mixers, tiene la tarifa del 15%. Eso no ha cambiado, solo aquí hablamos de un material específico. Y a su vez, cuando hablamos de lo que son los conglomerantes, que puede ser clasificado en cemento y también tenemos a sus derivados, pero cuando hablamos de este concepto, hemos escuchado en la parte inicial que tiene relación para aquellos productos que se encuentran dentro de la obra gris. Pero nosotros he tomado el ejemplo de una compañía que ha compartido una estructura mediante un archivo PDF, el mismo que yo le he trasladado a un archivo de Excel para poder analizar cuáles son los productos que podría considerarse como adicionantes en relación a los cementos más conocidos. Tenemos un ejemplo aquí, la pintura cementicia, que puede tener un ejemplo, una presentación de 20 kilogramos o también se podría vender en otro tipo de presentación. Cuando hablamos de lo que es el blanqueador cementicio,
Y a su vez, también vamos a poder observar un producto que también pasa a formar parte de la utilización para lo que es el pegado de baldosas, también de cerámicas, que es un producto que se lo utiliza en la parte de un terminado. Cuando nosotros queremos ya tener la utilización de un bien. En este ejemplo tenemos el Bondex. También tenemos lo que es el cemento blanco. Tenemos lo que es en el Lumax. Este tipo de producto, ¿en qué se lo va a utilizar? En lo que es la parte de enlucido de paredes. También se lo puede utilizar como un sellador de lo que son orificios que se lo puede originar en una pared. Entonces, este tipo de producto también tenemos lo que es el Grutex, también que puede servir como un producto en relación a un sellante o también a un producto adicionante al cemento. Y a su vez, dentro de lo que podemos observar, sea cualquier forma de presentación, también podemos ver este concepto del maxi empaste, que aquí hablamos de un producto que va a servir para enlucir paredes, antes de lo que es el pintado que puede originar, o también más conocido como un enlucido o alisado de una pared. A su vez, otro producto que es muy conocido dentro del sector de la construcción, cuando hablamos del MaxiBed, que esto las personas que tienen los locales de ferreterías o también de distribuidoras ya lo pueden conocer este tipo de productos. Entonces, como podemos dar a conocer, tenemos como parte final a lo que es el Maxi Level, lo que es el Maxi Patch, lo que es el Maxi Plug y lo que es el Maxi Cell. Y a su vez tenemos lo que es la Pastimax, que se pueden corregir fallas en una pared. Y tenemos el Pega Block. Recordemos que este producto de Pega Block es una mezcla que reemplaza a lo que es la utilización del cemento con la unificación con la arena para poder compactar lo que son bloques o también lo que pueden ser ladrillos. Entonces, de esta manera, todo el listado que estamos observando tienen que tener ya en los respectivos locales como ferreterías o distribuidoras el IVA 5%. Pero, ¿qué pasaría si es que yo tengo con tarifa 12% un buen inventario? En este caso, yo tendría que vender al consumidor final o también puede ser a una empresa de construcción con la tarifa del 5%, por lo cual puede ser que financieramente yo tenga un crédito tributario en relación a 7 puntos de diferencia, lo cual no se puede considerar como una devolución, solo una compensación o un efecto de tener una deducibilidad. Pero me han dicho, pero ¿sabe qué, Juan Carlos? ¿Qué pasaría si es que yo tengo aquí lo que son los cementos? ¿Qué tipo de cemento se podría considerar? Recordando que mediante lo que se conoce en el mercado, tenemos el cemento Selva Alegre, también tenemos lo que es el cemento asfáltico, el cemento blanco. Entonces, todo este tipo de productos acorde a cada casa comercial, que puede ser, digamos, producido y comercializado. Entonces, cada casa comercial va a tener un producto diferente, por lo cual el listado que estamos viendo a continuación solo es de una empresa que se encarga de dar este tipo de productos en relación a la producción ecuatoriana. Otro de los conceptos que podemos observar nosotros mediante la modificación de la normativa ha sido el poder observar cuando hablamos de lo que son los derivados, de lo que son los conglomerantes. También podemos observar otro tipo de productos que podrían formar parte de este tipo de tratamiento en la construcción. Mediante lo que establece la utilización, también tenemos lo que son los aditivos, que también podría formar parte de un acelerante para el respectivo secado o conservación del cemento, que se lo podría utilizar, lo cual tal vez podría existir una aclaración por parte de la administración tributaria mediante una resolución. También, ¿cuál ha sido uno de los conceptos que debemos de conocer nosotros? Que mediante lo que ha establecido en el diferente listado, no se encuentran las baldosas, ni tampoco se encuentran las cerámicas para poder ser transferidas con la tarifa de IVA del 5%, por lo cual este tipo de productos se van a considerar con la tarifa única del 15%.
Hemos llegado a este concepto que nos dicen materiales metálicos reciclados, lo cual nos deja como un concepto cerrado. Nos dice la chatarra ferrosa. Pero cuando nosotros hablamos de los materiales que pueden ser reciclados, que van a incurrir dentro del proceso de construcción, se da a conocer un ejemplo, lo que son las vigas, también tenemos lo que son, pueden ser un ejemplo, las correas de cierto metraje o también de ciertos milímetros. También se puede dar a conocer también lo que son las planchas de tol. Otro de los conceptos que me decían, pero ¿qué pasaría con el aluminio? ¿Se podría considerar como chatarra ferrosa? No se considera. La chatarra ferrosa tiene relación solo con el acero que se puede reciclar, a pesar de que también el aluminio se lo puede reciclar, pero no se puede considerar como un material de construcción. Recordemos que el aluminio, ¿dónde se lo puede utilizar? Dentro de lo que son los terminados en las ventanas, por lo cual aluminio, tarifa única del 15%. A su vez, tenemos este concepto de lo que es la parte de los morteros. Cuando hablamos de un mortero, sabemos que es una parte integrante del proceso de construcción, con lo cual un mortero se podría también clasificar en distintas categorizaciones mediante la utilización de diferentes productos. Pero como podemos tomar aquí en referencia, cuando hablamos de este concepto de mortero, no tiene ninguna consideración o especificación algún alquiler de una maquinaria de construcción, por lo cual aquí solo se considera un material específico. Cuando hablamos de lo que son precursores de cemento, podemos observar que tenemos al clinker, tenemos al puzzolana y tenemos al último material como yeso. Pero ¿en qué podemos utilizar nosotros el yeso como material de construcción? Un ejemplo, para tener lo que es en la utilización de lo que es el grafiado de paredes con la resina. Otro ejemplo puede ser la utilización de los productos que pueden ser cornisas de yeso. También tenemos la utilización de este producto en en las planchas de gypsum. Por lo cual, dentro de la categorización que puede ser, aquí no hablamos solo del producto que puede ser en una presentación de libras o de kilos. También podemos hablar de lo que es un producto elaborado a través del yeso, tomando el ejemplo, el gypsum. Y cuando hablamos de lo que son los prefabricados de hormigón y arcilla, tenemos a los adoquines, pero hay que tomar en referencia que los adoquines también pueden ser distribuidos. Un ejemplo de un color natural o también puede ser de un color diferente. Hemos visto que los adoquines pueden ser de color amarillos, color azules, colores verdes. Eso ya es lo que provea una fábrica. Al igual, cuando hablamos de los bloques pueden tener una diferente medida que pueden ser de 10 centímetros, de 12 centímetros, de 15 centímetros y llegar hasta lo que son los 20 centímetros. Entonces, cualquier presentación de un bloque tiene la tarifa del 5%. Pero aquí tenemos también lo que son la producción de ladrillos. Hay ladrillos que pueden ser realizados de manera artesanal, como aquellos ladrillos que son para presentación o como para un terminado de una vivienda. Entonces, cualquier presentación que se realice mediante la transferencia de los ladrillos va a ser la consideración del 5%. Y cuando hablamos de productos de hormigón prefabricado, ¿qué podría considerarse? Cuando nosotros adquirimos lo que pueden ser los perfiles o también lo que son los bordillos para las veredas o también lo que son canales prefabricados dentro de lo que es el hormigón. Entonces, los cuales puede ser que tengan varilla, tengan una parte de lo que es arena, una parte de cemento. Entonces, este tipo de productos que se los utilizan mediante lo que son productos que podrían ahorrar lo que es la parte de la utilización de la mano de obra, este tipo de productos ya guardan relación a la tarifa del 5%, que también se podría considerar como un producto de hormigón prefabricado. Hay veces que tenemos las columnas para poder hacer cerramientos que están realizadas mediante el hormigón, o también tenemos los productos que son torneados, que también tiene
una parte de fabricación de hormigón. Entonces, como podemos ver en la respectiva lista, no podemos observar nada que esté relacionado a lo que son productos de plomería. Tampoco tenemos las tuberías de cobre. Tampoco tenemos productos eléctricos, cables o también lo que pueden ser herramientas. Ni tampoco se tiene en relación a lo que puede ser la utilización de ciertos productos o también pueden ser ciertos accesorios que están dirigidos al sector de la construcción. Había una de las preguntas que me realizaban en la mañana, me decían, pero ¿qué pasaría, Juan Carlos, si es que yo soy artesano y yo fabrico bloques o adoquines? ¿Tendría que facturar con el 5% o con el 15%? Por ser artesano, no pierde su categoría ni tampoco su beneficio en relación a lo que establece su respectivo carnet como artesano, por lo cual este tipo de contribuyentes pueden seguir facturando con tarifa 0% de IVA. ¿Cuál es una de las consideraciones de los artesanos? Que también puede ser que ellos fabriquen lo que son las planchas de gypsum, también tenemos la transferencia de adoquines, bloques, ladrillos, productos de hormigón prefabricado. A su vez, en el caso de que yo sea artesano y tenga un local y yo quiero vender productos como cemento, productos como lo que pudimos ver del Bondex, de otros tipos de productos relacionados, si este tipo de contribuyente como artesano realiza solo lo que es la compra y venta, tiene la tarifa del 15% en relación si es que no tiene un respectivo local. Pero si ya tiene, digamos, en su actividad económica como compra y venta de productos de construcción, tiene la tarifa única del 5%. Esa es una de las principales recomendaciones que debemos dar a conocer. Pero como pudimos observar nosotros, para los sujetos obligados que van a realizar lo que es el comercio de estos artículos que estamos viendo nosotros en la parte inicial, ¿cuál ha sido uno de los principales retos para la administración tributaria? Recordemos que tenemos solo 8 categorías para que se puedan informar mediante la utilización de la facturación electrónica. Por lo cual, en el ejemplo, si yo voy a tomar como referencia lo que son conglomerantes y a través de lo que es la utilización de mi sistema contable o puede ser mi ERP o mi sistema de facturación, ¿cuál va a ser el principal requisito que yo debo de conocer? Primero, asignar a un código específico y el mismo tiene que estar asignado al código que le ha puesto en consideración la administración tributaria. Por lo cual, si yo voy a cobrar el 5% del IVA por la venta de un Bondex, un ejemplo para poder pegar lo que es una cerámica de presentación de 25 kilogramos, ¿con qué codificación tendría que presentarse para yo entregarlo? Tendría que considerar con el código F010401, como vamos a ver en la respectiva presentación. Entonces, ¿cómo quedaría aquí este ejemplo? Voy a insertar una columna y voy a categorizar el código que nos pide la administración tributaria. Entonces, es decir, que en la factura electrónica, en el campo de detalle, tiene que tener el código ya de manera anticipada. Entonces, en el caso que yo tenga aquí un ejemplo, Bondex, y le he puesto una codificación estándar de 25 kilogramos, esto va a ser el código interno que tenemos nosotros como distribuidor o ferretería. Pero para la administración tributaria, yo tengo que informar en el código específico que me ha asignado la misma. Entonces, si yo categorizo con el código F010401, automáticamente la tarifa del IVA es del 5%. Otra de las preguntas que me realizaban hoy en la tarde, me decían, pero al momento que hablamos de lo que son los productos y también ciertos productos que podemos encontrar en un presupuesto de una construcción, claramente debemos entender cuál es el concepto de la fabricación de componentes estructurales prefabricados para obras de construcción. Los mismos que pueden ser un ejemplo, ingeniería civil de hormigón. Entonces, como podemos establecer aquí, estamos contratando a un profesional para que el mismo pueda hacer que por sus conocimientos nos pueda dar un informe de cuál es el nivel de compactación
del hormigón o también de lo que puede ser una mezcla entre el cemento o la respectiva arena. Por lo cual, los honorarios de este tipo de profesionales tienen la tarifa del 15%. Tenemos el cemento, la piedra artificial o también tenemos el yeso. Pero cuando hablamos de lo que son, un ejemplo, las losetas, tenemos las losas, tenemos las baldosas, tenemos los ladrillos, bloques, planchas, paneles, lo que son las láminas y también tenemos lo que puede ser caños y tubos. Pero al momento de poder observar nosotros, ¿qué no me está permitiendo la administración tributaria? Solo me dice productos que tienen relación con la prefabricación del cemento. Entonces aquí ya lo tenemos a las baldosas, eliminado. Tenemos a lo que son las planchas. Puede ser un ejemplo, una plancha para poder eh, tomar en cuenta lo que es unificación de los pisos. Entonces, como es prefabricado de cemento, tarifa 5%. Cuando hablamos de los tubos, si es un tubo prefabricado de cemento, tarifa 5%. Entonces, tenemos que ir identificando. Entonces, al momento que hablamos de tubos, no tiene ninguna relación con lo que son tubos de lo que es plástico o también de lo que es cobre en la utilización de construcción, Marlon. Con respecto a esos códigos que está indicando Juan Carlos, ya se encuentra actualizada la ficha, ya eh, aquí la está mostrando para que puedan descargar de la misma página del Servicio de Rentas Internas y ahí va a poder revisar esos códigos. Adicionalmente, nos están haciendo por ahí preguntas, no sé en qué momento para algunos materiales que todavía se están quedando en las dudas para poderlas contestar, Juan Carlos. Es decir, podríamos hacer ahorita una parte de preguntas. Eh, las canteras. Ya, pero cuando hablamos de las canteras, recordemos que aquí son productoras que van a dar aquí material pétreo, tarifa 5%. eh, Los postes de hormigón que vienen con varilla sería tarifa 15. No, aquí ya estamos hablando de que es un producto de hormigón prefabricado, tarifa 5%. Recordemos que cuando se exporta un producto, su tarifa graba con tarifa 0%. ¿Ya? Ojo con esa parte de eh, ahí. Sí, lo vamos a pasar en los grupos el detalle. Eh, Vamos a ver otro. Arena de ripio, 5%. 5%. Sí, ya está contestado. Déjame ver si hay más preguntas. ¿Qué pasa con los negocios popular, ferretería? Van a seguir vendiendo con tarifa 0%. Tarifa 0%. Claro. ¿Qué Hay que pasa? tomar en cuenta aquí, Sí. perdón, hay que tomar en cuenta referencia como lo establece el decreto 742 en la modificación de los negocios populares. Los negocios populares tienen la tarifa exclusiva de 0%. Entonces puede ser que los mismos compren con tarifa o compraron con 12% o realicen la adquisición con la tarifa del 5% de productos como materiales de construcción, los mismos tienen que transferir con el mismo 0% a pesar de que pasan a ser emprendedores más. Arena de río. Arena de Río, 5%. ¿Qué pasa con las tejas y pisos de arcilla? Por favor, ¿son considerados dentro de este grupo? Ya, cuando hablamos de lo que es la producción de la arcilla, recordemos que aquí va a sufrir un proceso productivo. Si es a través de lo que es la mano de obra y a través de lo que es la conversión, sin tener otro tipo de proceso, se podría considerar como 5% lo que son las tejas también. Para Laura, los profesionales arquitectos que realizan adecuaciones. Automáticamente la tarifa del 15%. Ya. Las baldosas en piedra natural, revestimientos de pisos y paredes. Hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de lo que son los productos, nos decía de como baldosas, entonces aquí hay que tomar en referencia que esto no va a surgir de lo que nos establece como un hormigón prefabricado. Entonces aquí no podemos ver nosotros, solo se podría adecuar si es que provendría de un material pétreo, pero recordemos que los materiales pétreos intervienen más lo que son a piedras en estado natural. Estefanía, ¿qué tal? La madera en melanina.
No, no ingresa nada de lo que son productos para terminados. Ok. Macadán y ripio. ¿Cuál? Bueno, lo que son ripio, lo que son los productos alternos también a lo que son piedras finas, sí son considerados como tarifa 5%. La cal, 5%, Mariela. Listo, Juan Carlos. Sí. Entonces, como podemos observar nosotros, y aquí va a surgir uno de los cambios que debemos de conocer nosotros. Este cambio del 5% no aplica para productos determinados. Un ejemplo, tenemos la grifería, productos eléctricos, ni tampoco lo que sean, digamos, baldosas. Tenemos, pero sí, lo que es la utilización de los respectivos productos que van a ser de utilización para pegar lo que son baldosas, también tenemos lo que son para el enlucido de obra gris y también tenemos para el enlucido antes de la pintura, que son productos que llevan tarifa 5%. Entonces, como podemos observar nosotros, no se encuentra contemplado lo que son mobiliario, ni tampoco planchas de melamina, ni tampoco tenemos la utilización de tablones en la construcción. Tampoco podemos decir, yo voy a construir una casa y vamos a utilizar todo el piso de chenul. Entonces, los pisos tampoco se encuentran contemplados. Automáticamente, todo lo que son productos que están fuera de materiales de construcción tienen la tarifa entre el 0% y entre el 15% del impuesto al valor agregado. Pero ¿cuál ha sido una de las consideraciones que ha surgido a través del día de hoy? Si nosotros tenemos inventario a marzo del año 2024 con la tarifa del 12%, y si nosotros realizamos adquisiciones con tarifa 5% a través del 1 de abril del año 2024, a los consumidores finales o sujetos pasivos que realicen este tipo de adquisición, se les debe de transferir con la tarifa del 5%. Ojo, pero solo materiales de construcción. Entonces, como pudimos dar a conocer, un ejemplo, si viene el señor Luis Sánchez a comprar un ejemplo, 10 quintales de cemento, tarifa 5%. En la misma factura, él está comprando una caneca de pintura. ¿Cuánto sería la tarifa? El 15%. Si este mismo contribuyente está comprando, un ejemplo, brochas, está comprando brocas, automáticamente va a ser la tarifa del 15%. Entonces, nuestros sistemas tienen que poder identificar cuáles son los productos que tienen tarifa 5, tarifa 0 y tarifa 15% para no tener equivocaciones. Entonces, a su vez, en el caso de los sujetos pasivos que realicen lo que son las adquisiciones en transferencias de bienes o servicios relacionados con con la diferente tarifa de IVA, vamos a encontrar este concepto de lo que son el objeto de la compensación o en este caso de poder registrar al gasto el IVA que no se puede hacer utilizado o compensado. Para esto vamos a encontrar este concepto en la ley orgánica para el fortalecimiento de actividades turísticas. Nos dice en su artículo innumerado, respecto del IVA pagado y no compensado, y aquí hay una consideración, en la adquisición local o importación de bienes o servicios para la elaboración y o comercialización de materiales sujetos a la tarifa del IVA 5%, para lo cual el sujeto pasivo tiene dos consideraciones que las puede tomar. Si cree que no puede compensar el IVA durante los 5 años, lo puede registrar como un gasto deducible, únicamente en la declaración del impuesto a la renta en la que se generó la diferencia entre el 5 o el 15% de importación de materiales de construcción. Caso contrario, podría compensarlo con el IVA en ventas durante 5 años, pero en el caso de que no se llegue a compensar en el tiempo, este gasto se podría considerar como un gasto no deducible, como lo establece el artículo 35 del reglamento, Mario. Aquí hay una pregunta interesante que nos realiza Santiago. Los códigos que tú estás indicando se los debe colocar en los sistemas. Normalmente, anteriormente se colocaba, por ejemplo, 001 para lo que es el cemento. Así debería ser. Hay que tomar en cuenta que dentro de la codificación que tienen
Diferentes sujetos pasivos tienen su propia codificación mediante los artículos. La codificación que acabamos de anunciar, esa se tiene que agregar adicionalmente para poder informar qué tipo de producto tiene. Es como que se convirtiera en una nueva familia. Listo. Y al emitir una factura con tarifa 5 y 15%, ¿se obliga a tener sus totales de forma individual o separado? No hemos visto, ¿no? Las recomendaciones, aquí hablamos, cuando hablamos del RIDE, tiene un solo tipo de casillero para poder informar cuál es la tarifa 15% y tarifa 5%. Aquí en la facturación electrónica, cualquier cambio se amplía mediante el archivo XML, pero en la representación gráfica RIDE, ahí va una sola consideración. Y para finalizar, piden explicación de nuevo de las tejas. Hay que tomar en cuenta que las tejas, por ser un producto de fabricación natural, mediante lo que es la arcilla, lo cual no tiene ningún proceso productivo de alguna máquina, solo se lo ingresa, se lo pone en lo que es en el secado y tranquilamente se pone lo que es el respectivo barniz, por lo cual interviene casi el 80% de la producción de materia prima y el 20% de la utilización de la mano de obra, por lo cual se podría considerar con la tarifa del 5% más. Palabras finales. Bueno, de mi parte les agradezco mucho por la atención prestada a lo que ha sido la actualización en relación a la nueva reforma y también en la aplicación de la ficha de comprobantes electrónicos 2.27. De mi parte, muchas gracias.